diremos que una variable viene a ser la característica fundamental que representa la investigación. Es la característica que tienen todos los objetos o individuos que van a hacer y van a participar en el estudio. Entonces, tendrás que reconocer en cualquiera de los aspectos de investigación cuál es la variable de estudio. Estas variables se pueden clasificar en variables cualitativa y variable cuantitativa. La variable cualitativa, su mismo nombre lo dice, se refiere a cualidades, aspectos que no tienen unidad de medida. No tienen unidad de medida. Cuando hablo de la unidad de medida, me refiero a que no se puede expresar en metros, en centímetros, en peso, en kilogramos, etc. Pero sí se pueden agrupar o clasificar. La variable cuantitativa es aquella que está representada por cantidades numéricas. Y esta sí tiene unidad de medida. Veamos ejemplos. Si estoy investigando cuál es el deporte favorito, diremos que la variable de estudio será cualitativa. Al deporte favorito no puedo pedirle 5 kilogramos de deporte favorito. No se puede utilizar una unidad de medida. Si queremos ver el estado civil de las personas, de la misma manera, será una variable cualitativa. Porque los puedo clasificar en un grupo de solteros, grupo de casados o grupo de viudos. Si quiero saber el peso de los estudiantes del primer grado de secundaria, diremos que se referirá a la variable cuantitativa, porque su unidad de medida puede estar en kilogramos. Entonces, de la misma manera diremos la talla, ¿sí? También será una variable cuantitativa. Y asimismo la edad y otras muchos ejemplos. Pero las variables cuantitativas se pueden clasificar en dos clases, valga la redundancia. Entonces diremos clases de variables cuantitativas. Tenemos las variables discretas y variables continuas. Entonces debemos determinar cuándo se dice que son variables discretas y cuándo son variables continuas. Se dice que son variables discretas
cuando solamente toma valores enteros. Quiere decir 1, 2, 3, 4, 5. Se dice que son variables continuas cuando toma valores fraccionarios. Es decir, que entre dos valores se puede obtener otro valor. Si recurrimos a los ejemplos que presentamos a continuación, diremos que los pesos vienen a ser variables continuas, porque el peso, podemos decir que yo peso 40,5 kilogramos. Pero si queremos saber el número de goles que metió cierto jugador en un partido de fútbol, no podemos decir que ha metido 1,5 goles, sino que la cantidad será en valores enteros. Entonces el número de goles estará representado por una variable discreta. Pero si tomamos la talla, los pesos, sí podemos decir que se refieren a variables continuas. Con esto paso a proponerte dos ejercicios. Vamos ahora el estudio de las variables en estos dos ejercicios. Para el ejercicio 1, señale el tipo de variable n. Tenemos dos casos, tenemos que decir si son variables cualitativas o cuantitativas. Si analizamos la alternativa A, preferencias del público, me puedo dar cuenta que todo tipo de preferencias está relacionado con las variables cualitativas. Por lo tanto, concluimos que esta es variable cualitativa. Y si observamos la alternativa B, el número de hijos de las familias de Samegua. Cuando nos hablan de números, se refieren a cantidades. Por lo tanto, determinamos que esta se refiere a la variable cuantitativa. Entonces tienes que tener mucho cuidado al leer y ver cuáles se refieren netamente a cantidades y en cuáles no les puedes poner unidades de medida. Veamos el ejercicio número 2. Señala cuáles son variables discretas o continuas. Está claro que las tres alternativas se refieren a variables cuantitativas, pero tenemos que saber diferenciar cuáles son las discretas y cuáles son las continuas. Veamos en el caso de la letra A, estatura de los alumnos del cuarto de secundaria. Recordando, las variables discretas son las que toman valores enteros y las variables continuas son las que toman valores fraccionados. Entonces la estatura no puede decir netamente que una persona mide 180 centímetros. Puedo decir que puede medir 1,50 m, 1,70 m. Entonces estoy dando valores fraccionados. Por lo tanto, pertenece a variable continua. Veamos la alternativa B. El número de páginas de un libro. Si ustedes se hacen la pregunta, ¿podré decir que el número de páginas está representado por una página y 3/4, una página y media? No podemos dar valores fraccionados. Diremos o es una página, o es 2 páginas, o es 30 páginas. Se refiere a valores enteros, por lo tanto, se refiere a variables discretas. Y en la tercera, las calificaciones en un examen de estadística. Muchos de nosotros hemos sacado 16,5, pero hemos pedido que el profesor no va a poner en su registro 16,5. Él va a redondear la nota y te va a poner un valor entero. Por lo tanto, también se refiere a variable discreta. De esta manera, puedes resolver tus preguntas que te hemos dejado a continuación.